En este video vamos a ver algunas definiciones de los conceptos básicos de los cálculos en las reacciones químicas, como son la estequiometría, la conversión, las definiciones de reactivo limitante y reactivo en exceso, el avance de reacción, la selectividad y el rendimiento. Empecemos viendo un ejemplo. La pregunta es: ¿cuántos gramos se requieren de oxígeno y cuánto se produce de dióxido de carbono y de agua cuando se quema 100 gramos de alcohol en aire? Aquí tenemos la reacción, la cual hay que balancear y nos indica que una mol de alcohol reacciona con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. ¿Por qué debemos balancear la reacción? Bueno, porque si sumamos las masas moleculares de las sustancias a la izquierda, no corresponden a la derecha, lo cual está mal, ya que la masa debe ser exactamente igual. Además, el número de átomos de carbono a la izquierda no es igual al de los derecha. Una vez que ya se tiene la reacción balanceada, la masa a la izquierda da 142 gramos, que corresponde a lo mismo de la masa a la derecha. Además, el número de átomos de elementos a la izquierda es igual al de la derecha. La estequiometría trata con las proporciones en que se combinan los elementos y sus compuestos. Se fundamenta en las ideas de Proust, que es el principio de proporciones fijas, en donde uno o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto y lo hacen en una proporción de peso invariable, independientemente de cómo se prepara el compuesto. El otro principio, que es la ley de conservación de masa, fue enunciada por Lavoisier en 1789 y nos dice que la masa de un sistema permanece invariante cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él. Se usa el balance de masa como una prueba en los cálculos estequiométricos. El principio de proporciones fijas es enunciado de esta manera: las especies químicas se combinan en una proporción directa y fija e igual a la relación de los coeficientes estequiométricos de los mismos. En esta reacción general nos indica que los coeficientes estequiométricos serán proporcionales a sus cambios molares. Esta es la relación estequiométrica, que da una proporción directa entre moles y coeficientes estequiométricos. Esta relación estequiométrica, de manera generalizada, se conoce como avance de reacción. En el ejemplo 1 tendremos el avance de reacción, sería el cambio de moles del etanol sobre su coeficiente estequiométrico será igual al cambio de moles de cualquiera de las otras sustancias en la reacción sobre su coeficiente estequiométrico. Aquí tenemos que n lo usamos para denotar el número de moles y delta es el cambio de moles. Entonces aquí en un reactor sería, si entra en el reactor n superíndice 0 de una sustancia A y sale del reactor Na, entonces este Na va a ser igual a lo que entra más el avance de reacción multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Esto se aplica también para reacciones múltiples, como en el caso de la producción de benceno por desalquilación del tolueno. Estas reacciones se encuentran en serie, ya que el benceno aparece en la primera reacción como producto y en la segunda como reactivo. Hay que convertirlas a reacciones en paralelo para que los productos solo aparezcan a la derecha y el reactivo limitante con un coeficiente estequiométrico unitario. Esto lo hacemos de esta manera, haciendo operaciones algebraicas para que quede los productos solo a la derecha. La primera reacción tendrá un avance de reacción 1, como se muestra aquí, mientras que la segunda reacción tendrá su propio avance de reacción, es G. La letra griega G es la que se usa para denotar el avance de reacción. Ahora veamos cómo se aplica esto en el ejemplo 1. Primero, la reacción estequiométrica o la reacción balanceada. Notamos abajo de las sustancias, de las fórmulas de las sustancias químicas, su masa molecular. Calculamos el número de moles. En este caso, el número de moles del alcohol será su masa molecular, que son 100 gramos sobre 46, pero para calcular las masas moleculares, el número de moles de los otros usamos la relación estequiométrica. De esta manera calculamos que el número de moles contenidas en 100 gramos de alcohol son 2.1768. El número de moles de oxígeno que participarán en la reacción será 3 veces esta cantidad, y así se calculan las otras.
Estas cantidades de moles se multiplican su masa molecular y nos da las cantidades en gramos. Y efectivamente, con la ley de conservación de masa de Lavoisier, comprobamos que la masa de los reactivos es 308.37, que es igual a la masa de los productos en la reacción. El oxígeno requerido serían 208 gramos. Recordemos aquí que también volvemos a usar la relación estequiométrica usando la masa molecular. La cantidad de dióxido de carbono que se produce son 191 gramos y el agua producida son 117 gramos. Bueno, la conversión es la variable más empleada para medir el progreso de la reacción y es una fracción de la conversión de un reactivo. Esta es una fracción de lo que entra y se calcula con las moles de reactivo A convertidas sobre las moles de reactivo A que entran. La conversión de reactivo aumentante depende de las condiciones de temperatura y presión y del tiempo de resistencia, así como de los materiales y el tipo de catalizador empleado. Por lo general, en los procesos industriales no se usan cantidades estequiométricas de los reactivos. Casi siempre hay cantidades mayores de los reactivos a las requeridas estequiométricas. El producto a la salida del reactor irá acompañado con los reactivos no consumidos y posiblemente con algunos reactivos secundarios. Veamos otro ejemplo. Uno de los reactores de fabricación del ácido sulfúrico por el proceso de contacto se obtiene por oxidación catalítica el trióxido de azufre a partir de dióxido de azufre. Se pide calcular la conversión si al emplear 256 gramos de dióxido de azufre se producen 240 gramos de trióxido de azufre. Entonces aquí tenemos la reacción ya balanceada y la conversión se va a calcular sobre el cambio de moles del dióxido de azufre sobre el número de moles de azufre que están entrando. Primero calculamos las moles alimentados de dióxido de azufre, que son 4 moles iniciales. Por la estequiometría de la reacción se calcula el cambio de moles de dióxido de azufre. Entonces la conversión va a quedar 3 sobre 4 da 0.75. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. El reactivo limitante es el que se encuentra en la reacción en la menor cantidad estequiométrica. Aquí tenemos otro ejemplo. En la reacción de hidróxido de sodio con dióxido de carbono, para producir carbonato de sodio se combinan 120 gramos de hidróxido de sodio con 100 gramos de dióxido de carbono. Se pide determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que está en exceso. Primero ponemos la reacción en su forma balanceada y se determinan las cantidades posibles máximas a producir del producto deseado, que es el carbonato de sodio, según las cantidades de los reactivos. Por ejemplo, a partir de 120 gramos de dióxido de hidróxido de sodio se obtendrían 1.8 moles de bicarbonato de carbonato de sodio. Aquí usamos otra vez la relación estequiométrica. De la misma manera calculamos las moles máximas posibles que se puedan obtener de carbonato de sodio a partir de 100 gramos de dióxido de carbono. Entonces aquí vemos que el reactivo limitante pues va a ser el hidróxido de sodio y el que está en exceso será el dióxido de carbono. Bueno, el porciento de exceso se determina con la expresión como se tiene aquí, que serán las moles de B presente menos las moles de B requeridas para reaccionar con el limitante sobre las moles requeridas de B para reaccionar con el limitante. En el ejemplo anterior tendríamos otra vez volvemos a usar la relación estequiométrica, sustituimos los valores que nos dan en el enunciado y se obtiene un exceso de dióxido de carbono de 51.51. El rendimiento es la medida de la efectividad de una reacción para que un reactivo se convierta a un producto deseado. Se calcula con el cociente de la cantidad de producto formado sobre la cantidad de producto teórico. Esta cantidad teórica es la que se hubiera formado en ausencia de reacciones secundarias y conversión total de reactivo limitante.
Se tiene un ejemplo y se pregunta cuál es el rendimiento cuando 28 gramos de nitrógeno reaccionan catalíticamente con el oxígeno para dar 38 gramos de trióxido de nitrógeno. Tenemos la reacción, como se ve aquí, y las masas teóricas. Esta masa teórica es igual al coeficiente estequiométrico multiplicado por la masa molecular. Bueno, el rendimiento se calcula otra vez usando la relación estequiométrica y se determina que es 0.5. La selectividad es la tendencia preferente a producir mayormente un producto entre varios posibles en un conjunto de reacciones. Hay dos definiciones. La primera nos dice que la selectividad de un reactivo A para producir un reactivo B es la relación de moles producidas de B sobre las moles de reactivo A convertido. La otra definición nos indica que la selectividad de un producto B con respecto a un producto C es el cociente de las moles producidas de B sobre las moles producidas de C. Veamos un ejemplo. En el caso de la producción de benceno a partir del tolueno se tienen los dos avances de reacción, de acuerdo como ya se vio en el ejemplo 2, y el tolueno convertido entonces será igual al tolueno que se consume en la primera reacción más el que se consume en la segunda reacción. Esto da la suma de los dos avances de reacción. De acuerdo a la relación estequiométrica se tiene que está en relación de los productos, como se tiene aquí. Ahora, si se divide esta ecuación sobre el cambio de moles de tolueno, a la izquierda queda 1 y a la derecha quedan precisamente las definiciones de selectividad. Sería la selectividad en la reacción 1 y la selectividad en la reacción 2. Bien, veamos un ejemplo. En la fabricación de formaldehído que se obtiene por oxidación de metanol, también se obtiene dióxido de carbono en una reacción secundaria. A ciertas condiciones de operación se obtienen 7.2 mol por minuto de formaldehído, que representa 3 veces más de lo que se obtiene de dióxido de carbono. Se nos indica que si la alimentación es de 12 mol por minuto de metanol con 8 mol por minuto de oxígeno, se pide determinar cuál es el reactivo limitante y su conversión. También cuál es la selectividad del metanol a formaldehído y último, cuál es el rendimiento en las dos reacciones. Bueno, aquí se tienen las reacciones ya en su forma balanceada y representamos lo que entra al reactor, que son las 12 moles por minuto de metanol y las 8 moles por minuto de oxígeno. Van a salir el metanol y oxígeno porque no se consumen totalmente. Pero también se da como dato la cantidad que se produce y eso saldrá del reactor de formaldehído, 7.2 mol por minuto. Igualmente las moles de salida del reactor de dióxido de carbono, que será 2.4 mol por minuto, y una cantidad de agua que se desconoce. Bueno, se determina primero la cantidad máxima a producir de formaldehído con 12 moles de metanol, que son 12, mientras que las moles máximas de formaldehído a producir a partir de 8 moles de oxígeno serán 16, por lo tanto metanol es el reactivo limitante. De aquí vemos que la cantidad producida de formaldehído es 7.2, esto está en la primera reacción, así que la cantidad consumida en la primera reacción de metanol será 7.2 y la cantidad de metanol consumida en la segunda reacción será igual a las moles producidas de dióxido de carbono, que son 2.4, estas dos suman 9.6. divididas entre la cantidad total de metanol que entra nos da 0.8 o bien en por ciento, que es 80%. Se pide determinar cuál es la selectividad de metanol a formaldehído. En este caso va a ser igual al cambio de moles de formaldehído, que son 7.2, sobre el cambio de moles totales de metanol, que son 9.6, dando un total de selectividad 0.75 mol de formaldehído por mol de metanol. También se puede calcular la selectividad de metanol con respecto a dióxido de carbono, dando 0.25. Observamos que efectivamente la suma de las dos selectividades da 1. Y la última pregunta es cuál es el rendimiento en las dos reacciones. Se sustituyen los datos y se obtiene 0.6. En la segunda reacción sería 0.2, un rendimiento. Se puede demostrar que la suma de estos dos rendimientos, el rendimiento para la primera reacción y más el de la segunda reacción, da la conversión total del reactivo limitante. También puede demostrarse que la selectividad de cada reacción por la conversión del reactivo limitante da el rendimiento de cada una de las reacciones. Restaría
calcular el balance de masa, es comprobar que la masa total de los reactivos que entran al reactor es igual a la masa total de las sustancias que salen. Esto se deja para que se concluya ese ejercicio. Bueno, se vio la estequiometría, que determina la manera en que se combinan las sustancias, la conversión de reactivo limitante, la definición de reactivo limitante y reactivo en exceso, la definición de avance de reacción, la definición de selectividad y la definición de rendimiento. Con esto concluimos.